todos los colores. Incluyentes. Incluyente. Inclusivo. Buenos días a todos. Felizmente ya estamos reunidos. Teníamos rato que no nos veíamos, por lo menos en mi caso. Ya está el Chino Madero aquí, ya podemos iniciar. Muchas gracias por llegar temprano, por primera vez en tu vida. Si sabía, no venía. Bienvenido, director. Es dirección, ¿verdad? Dirección general. Dirección general. Bienvenido a esta vez a Cancún por primera ocasión. Te voy a hacer una breve reseña del tiempo que tenemos de reunirnos. Tenemos 24 años de formación de esta mesa Cancún. Somos alrededor de entre 15 y 20 miembros. Anteriormente, hace más de un mes, no estábamos aquí en el Hotel Gándara. Nuevamente regresamos. Por cuestiones de pandemia nos tuvimos que ir a otra parte por 2 años. Pero ya nuevamente regresamos a nuestro hogar, donde toda la vida nos han recibido con muy buena gana. Ese micrófono y esa cámara que ves ahí, estamos transmitiendo directamente a Caborca, Sonora, hasta donde les mandamos un afectuoso saludo a nuestros amigos los señores Palacios, que transmiten para todo el norte del estado de Sonora, excluyendo San Luis Río Colorado. Esta mesa es una mesa donde la única línea que se da es que el invitado sea bien tratado y sea tratado como si estuviera en la sala de nuestra casa. Así es que eso ya lo saben perfectamente bien todos nuestros afiliados. Y quiero hablar de nuestro protocolo. Inicialmente la presentación de nuestro invitado, para posteriormente cederle el uso de la palabra y que nos platiques acerca de tu vida profesional dentro de crédito educativo, que nos platiques de tus experiencias, que deben de ser infinidad, que nos platiques de tus proyectos a futuro, que nos platiques, si tú gustas, hasta de tu propia familia. Sabemos que eres de aquí de Hermosillo, y que vamos a ceder el uso de la palabra para posteriormente la presentación de todos y cada uno de los miembros de este conglomerado, quienes manifestarán a los medios a los que pertenecen, y llegar a la esencia de este tipo de reuniones, que deben ser preguntas y respuestas, para posteriormente tomarnos la foto y dar por concluida esta reunión e invitarte nuevamente para cuando tú veas conveniente acompañarnos nuevamente. Por lo pronto, yo te cedería el uso de la palabra para que tú nos platiques de tu actividad profesional y de lo que tú quieres. Adelante. Pues muchas gracias. Muy buenos días. Cali, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por hacernos saber que estamos como en la sala de su casa. La verdad es agradable poder platicar en esa sintonía. Y me da mucho gusto también saludar a varios compañeros de los medios de comunicación, a los cuales algunos pues he podido conocer, Arturo Ballesteros, quien no lo conoce. Somos matraqueros. Asociación de matraqueros de la Cancún. Salió ayer, Muy bien. También. Y bueno, la verdad de estar aquí con la mesa Cancún pues es un honor. Les agradezco nuevamente la invitación. Además, honor a ustedes, pues es el nombre de esta sala, ¿no? A Francisco, que no conozcamos desde los antros, cuando nos tocó esa etapa. Órale, de eso no platica, El canal Sonora. Era famosísimo. Que no se ha retirado. El negrito, pues ni modo que no, también. Luego ahí nos pasa algunas fotografías muy buenas también. Más que periodista, tiene una pasión por la fotografía. Jerry, Baba, bueno, todos, Gilberto, muchas gracias Martín, amigo Martín, muchas gracias. Y bueno, nuevos compañeros que me toca conocer, Jorge, Eugenio,
Pues me da mucho gusto Alejandro también. Muchas gracias por conocerlos y poder compartir estas experiencias. Pues platicarles un poco de mi vida, como dice Cali, pues soy de Hermosillo, de la Ley 57, ahí con mis padres, ahí crecí, ahí en todo ese sector estudié, en el Jardín de Niños Ley 57, en la Enriqueta de Parodia, en la primaria, en la General número 4, que pudimos, ahora que estaba en México, poder ayudar a esa secundaria a arreglar las canchas de básquetbol, porque estaban un poco deterioradas con la pandemia, y lo que uno ve o lo que uno tuvo hoy no es, pues, y pudimos ayudarnos, porque todavía la maestra de educación física sigue ahí, y Comex también nos ayudó para poder hacer ahí unos arreglos, y hoy pues los jóvenes pude estar en la graduación del ciclo escolar anterior y vimos el cambio en las canchas, y yo les decía, los niños como nosotros tienen que aspirar a cosas de calidad, ¿no? Para que ellos puedan ver que todo lo que hacen es en serio y que todo lo que deben de hacer tiene que ser como estén las condiciones de la infraestructura para la educación física, no de calidad. Y eso es lo que hicimos un poco ahí en mi secundaria, para regresar un poco lo que nos dio. Tuvimos excelentes maestros en aquel entonces, de mucha vocación. De ahí me fui a Cobar Reforma. Cobar Reforma fue una gran escuela, la verdad es que nos preparó demasiado bien, nos hizo muy competitivos, y en la preparatoria pude ganarme una beca de la Fundación Esposo Rodríguez. Fui becario de la Fundación Esposo Rodríguez, y en el 2009 ex becario ejemplo de la Fundación Esposo Rodríguez. Me tocó entregar mochilas para nuevos becarios en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, un evento muy emotivo, y fueron mis primeras palabras que di ante mucho público, y ante mucho público estudiante con muchas ganas de salir adelante, y la verdad es que tengo un agradecimiento especial a la Fundación Esposo Rodríguez, porque fue un soporte para mí en la preparatoria, y que además me hizo no solamente ser un buen estudiante académicamente, nos exigió siempre actividades extracurriculares. Pues ahí van a ver ustedes al Froilán escrito que club de inglés, que club de biología, club de historia, club de lo que se pudiera, para no perder esa beca, ¿no? Después tuve un gran maestro, el maestro Samaniego, nos dio economía en el Cobach, hermano de Acebo Samaniego. Él fue nuestro maestro de economía, que la verdad me inspiró muchísimo a estudiar esa carrera. Y la sorpresa fue que cuando llegué a la Escuela de Economía en el primer semestre, gran parte de lo que ese maestro nos impartió, pues ya lo teníamos de conocimiento, ¿no? La verdad es que excelentes maestros en el Cobar Reforma, y me dio mucho gusto ver que le pusieron el nombre del maestro Cariaga a esa escuela, un maestro de química que estuvo días pasados en mi oficina. Me dio mucho gusto verlo, y que se le haya reconocido todo lo que él nos dio como pues, maestro, profesor de nosotros. Y bueno, que se haya reconocido en vida, se aplaude también, ¿no? Y la verdad es que, pues muy buenas experiencias dentro de esa escuela. De ahí me fui a la carrera de Economía en la Universidad de Sonora. Y bueno, pues esas inquietudes, seguí con la beca de la Fundación Esposo Rodríguez, y luego pude obtener una beca del gobierno federal, que fue del Programa Nacional de Becas en aquel entonces, PRONAVES, que la cual pues fueron mis dos grandes soportes económicos para atender las necesidades escolares, como fue pues la compra de materiales, libros de microeconomía, de macroeconomía, copias, la cantidad de copias que nos pedían en ese momento. Buenos días, yo no Marcelo. Y ahí empezó mi vocación también, a lo mejor un poco por el lado del ámbito social y político, ¿no? Siempre fui jefe de grupo, presidente de sociedad de alumnos, consejero divisional en la Universidad de Sonora. Entonces pues, andaba con las inquietudes también un poco de la política, ¿no? Y la verdad es que la carrera de economía fue fundamental. Tuve muchos maestros, hoy Álvaro Recamontes, que está de secretario de gobierno, Germán Palafox, que fue de economía, hoy subsecretario de egresos, maestro Basurto, subsecretario de educación superior, media superior y superior, y muchos otros, maestro Álvaro Moreno, que nos dio metodología de la ciencia económica, hoy el rector de la UES, estuvo también el maestro de planeación de la SEC, se me olvidó ahorita su nombre. Bueno, muchos de ellos,
y veo también hoy muchos estudiantes de economía inmersos en el gobierno. Hoy hay un economista 2 generaciones arriba de nosotros, como Coordinador Nacional de los Salarios Mínimos, Luis Munguía, un muy buen prospecto, y muchos otros que están en Hacienda en México, en el INEGI. La verdad es que buena generación también que tuvimos ahí de la carrera de economía. Ingresábamos 160 alumnos y egresábamos 17, ¿no? Lo cual nos da una ventaja competitiva a los economistas que egresábamos de la carrera de la Universidad de Sonora, muy importante, pues para dentro del mercado laboral colocarnos más fácilmente en todos los ámbitos, ¿no? La economía es muy amplia. Primero, pues nos hace trabajar en muchas hipótesis, en mucha planeación, en muchos supuestos, pues, y bueno, y después ejecutarlos en la realidad. La verdad es que una de las materias que más me gustó en aquel entonces fue la econometría, donde veíamos cómo un centavo modificaba toda la economía de un país. La macroeconomía fue mi pasión, tuve un maestro, la verdad que también me inspiró en aquel momento de macroeconomía, el maestro Javier Antonio García Pequeño, fue mi maestro de macro en quinto semestre, y que me invitó además en su momento al Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora. Ahí fue mi primer vínculo con el gobierno estatal. Yo tenía 20 años cuando ingresé al Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, y posteriormente pude ir creciendo dentro del gobierno. De ahí pasé al Ejecutivo, del Ejecutivo a la Oficina de Innovación Gubernamental, y de ahí me invitan a irme a la Ciudad de México en el 2010, y es como llego a CEDESOL, la Subsecretaría de Prospectiva, Organización y Evaluación de la CEDESOL. Posteriormente yo dije voy por un año a la Ciudad de México, y pues se prolongaron por 11, que hasta regresé con 2 hijos nacidos allá. Hoy chilangos, pero ya se les quitó el tonito. Uno es de 6 años y otro de 3, ya incorporados a la vida de Hermosillo, viviendo, ya pasaron el calor. Yo creo que prueba superada para ellos, se quejaron un poquito, pero hoy ya están aclimatados, también se les quitaban las alergias, porque el menor me salió alérgico al polvo y al mezquite. Ustedes dirán cómo vivimos un año con este pequeño de 2 años que ahorita está superando ya todas esas alergias. Pero bueno, aclimatados ya. Después de 11 años de estar en la Ciudad de México, también estuve en CONAFE, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Vivienda, posteriormente en Naciones Unidas, en la FAO. Ahí estuve haciendo un proyecto para Centroamérica, y después en Relaciones Exteriores, donde estuve 2 años en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el área para América Latina, específicamente viendo temas migratorios, perspectiva de la migración y asilo político, entre ellos pues el de expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien estuvo a cargo de la misión a bordo de ese avión militar, 3 militares y su servidor, que vivió una experiencia que de 14 horas se convirtió en 38 horas, y que terminamos en Paraguay cuando la última ruta y el último punto era Cochabamba, Bolivia, pero conforme se fueron complicando la situación diplomática de acceso a espacio aéreo, pues tuvimos que irnos hasta Paraguay con intervención de algunos presidentes de Sudamérica, como el entonces presidente electo Alberto Fernández de Argentina, quien hizo muchas de las gestiones para poder llegar a Paraguay y poder cargar combustible, ya que estábamos en una escasez del mismo. Y bueno, mi hijo en aquel entonces tenía 3 días de nacido cuando me invitan a hacer esa tarea. Fue una crisis familiar ahí importante, un poco desgastante, emocional, pero bueno, la misión ameritaba que estuviera yo ahí, y sin dudarlo dije que sí. A las 10:30 de la noche partí hacia el hangar militar a empezar la misión, y bueno, pues nunca vi como una misión que iba a ser un fracaso, sino un éxito. Hoy se celebra, ya creo 2 años del triunfo nuevo de Bolivia, del partido del presidente Evo Morales, que regresaron a la presidencia. Y bueno, pues me tocó hacer esa trayectoria. Posteriormente me invitan al Partido del Trabajo, en el cual me empiezo a involucrar con la invitación del coordinador, el presidente nacional del partido, el profesor Alberto Anaya, economista también,
y con quien empiezo a tener mucha relación en torno a temas internacionales, de migración. Hoy hay una crisis migratoria, la han visto ustedes en los medios, con los venezolanos, en el sur de nuestro país, en el norte, en la frontera, porque ya no les permiten el acceso a Estados Unidos. Aquí en Sonora ya. Así es, en aquel entonces me tocó la crisis migratoria de Centroamérica, específicamente de compañeros de Honduras, que era donde más venían, Guatemala y El Salvador, pero el fuerte de esos migrantes, y recordarán ustedes las caravanas que empezaron desde el 2018, eran hondureños, ¿no? De ahí me vengo como candidato plurinominal en la lista por el Partido del Trabajo, en el número 2. No se alcanzaron la votación en la circunscripción, faltaron más o menos 30,000 votos. Accedió la número 1, que es una compañera que pues, hace poco tuvo pues, un deceso trágico, que iba en el número 1 de la lista, de 32 años de durada, una científica, y pues la sustituyó la suplente, un fallecimiento de ella. Y bueno, no se logró esa misión, estuvimos un tiempo corto como coordinador nacional en Sonora del Partido del Trabajo, porque posteriormente a eso viene la invitación del gobernador Alfonso Durazo para incorporarme al gobierno del Estado como director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, en donde, pues, si quieren, hablamos un poquito más de lo que hemos estado haciendo dentro del instituto. Y como bien saben, el gobernador desde campaña tuvo una promesa que era pues quitarle un recurso al Congreso del Estado para hacerlo un proyecto, un plan, un programa de becas estatales que hoy tiene un nombre y una identidad como Beca Sonora de Oportunidades para todos los rubros del tipo de becas que tenemos. Y para ponerles un poquito de antecedentes, el sexenio anterior, bueno, también decirles que el instituto es realmente nuevo, ¿no? Con la fusión, porque anteriormente eran dos institutos separados, era el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora y era el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. En el 2018 se viene una fusión y que crea al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, y de ahí pues ya se empieza a trabajar pues en este único ya organismo, ya no separado. Y del 2000, bueno, todo el sexenio anterior se entregaron 162,000, un poquito más de 162,000 becas por un importe de 700 millones. Comentarles que en un solo año del gobernador, con el programa y con el fondo y el recurso que enviaron de este recorte, al Congreso del Estado por 400 millones de pesos que se vinieron al instituto, más 100 millones cuantificados en la ley de Hacienda, el artículo 326, numeral 11 de las escuelas particulares, sumó un poco más de 500 millones de pesos para este año, con lo que al final estaremos otorgando, al final de este año, en diciembre, un poco más de 80,000 becas en un solo año. Pues casi vamos a ya la mitad de lo que fue el sexenio anterior, con un presupuesto que tuvo un incremento del 496% comparado con el del 2021, ¿no? Sin duda alguna es un crecimiento significativo, nunca antes visto para becas en el Estado, y un programa que tuvimos que hacer reglas de operación para que esté muy claro. No existían reglas de operación para los programas de beca, hoy las hay. Fue un trabajo arduo que hicimos entre los compañeros y su servidor, pero además decirles que tuvimos un recorte importante en el gasto operativo. Hoy entregamos 500% más de ayudas sociales, de inversión educativa, con 65% menos del gasto operativo. Antes tenía 12 millones el instituto para entregar las becas, hoy tenemos 5 millones para entregarlas. Hemos hecho un esfuerzo, la verdad, bueno, personal en general, desde entregar en una sola exhibición a los niños de primaria y secundaria. Antes la entregaban en 3 exhibiciones, un cheque de 1,500 o 2,000 pesos, ¿no? Hoy regularizamos las convocatorias
para que cuando las lancemos tengan suficiencia presupuestal. No que antes las lanzaban sin saber si se van a asignar el recurso. Hoy no. Y por eso las pasamos a los años fiscales. Anteriormente las hacían en ciclos escolares, pero era una incertidumbre. Entonces, lo primero que encuentro cuando llego es que habían anunciado becas y no se habían pagado. Y el primer compromiso del gobernador fue: vamos a mandar recursos para pagar estas becas. Por eso yo pagué becas en cuanto llegué que debían del sexenio anterior. Pero era este problema, ¿no? El que hacían las convocatorias sin tener la suficiencia presupuestal. Hoy hemos garantizado que convocatoria que sale tenga suficiencia presupuestal. Por eso las de este ciclo 2022-2023 para alumnos de primaria y secundaria saldrán en enero, una vez que esté autorizado el presupuesto, y así ya garanticemos para todo el que gane la beca tenga garantizado el recurso en una sola exhibición, que el gobernador y su servidor estamos trabajando para que puedan incrementarse el monto para los niños de primaria y secundaria, que ahorita van de 1.500 a 1.000, con estímulos algunos cuando se agotan las becas de 1.000 pesos. Vamos a tratar de que todos tengan un incremento y también pueden incrementar un poquito más en la cantidad de becarios de primaria y secundaria. Cabe destacar que para todas las convocatorias hay criterios de selección aprobados por la Junta Directiva y la Ley de Becas, en cual tenemos como número uno de prioridad todo aquel alumno que cuente con alguna discapacidad, padre o madre de familia tenga alguna discapacidad también, todos aquellos alumnos que pertenezcan a alguna comunidad indígena y que nos comprueben la misma, ya sea a través de una constancia de pertenencia a su comunidad o bien una constancia que emita CEDIS, que es el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Alumnos que habitan en comunidades indígenas, alumnos con condiciones de pobreza extrema, zonas rurales o urbanos marginadas, alumnos que requieran desplazarse a lugares distintos a los de su residencia. Y esto es muy importante porque este criterio de selección lo elevamos a un punto número 4 para aquellos alumnos universitarios que vengan de la sierra, por ejemplo, o que vengan de algún otro municipio a estudiar Hermosillo. Sabemos que implica un costo mayor el estudiar porque tienen que a veces rentar, manutención, alimentación, transporte, y por eso es que agregamos este criterio de selección en un punto número 4 específicamente para los universitarios, porque hay que apoyarles con un poco más a estos alumnos foráneos, sobre todo los alumnos de la sierra y zonas rurales marginadas, que se les complica a veces la estancia, y que detectamos que muchos de ellos el motivo de selección escolar es por ese impacto económico a la familia, ¿no? Bueno, el aumento específico en el capítulo 4000, que es donde salen las becas para escuelas públicas, es del 370%, son los 400 millones que les comentaba, que el gobernador se comprometió desde campaña a recortarle al Estado, y que hoy pues ese recurso es fiscalizable 100%. A veces me dicen: oye, ¿por qué tantas reglas o por qué tanto expediente? Porque si no lo hago así, la bronca sería mía. Yo tengo que dar cuentas ante las instancias que nos auditan, específicamente el ISAF y el órgano interno de control. Estamos en auditorías permanente, y cuando viene una auditoría lo primero que nos piden es el expediente completo del becario. Por eso es que tenemos que pedirle al becario a través de una convocatoria que suba los documentos, o en su caso los actualice cuando son renovaciones de beca, ¿no? Porque el ISAF no nos pide así. Entonces estamos apegados a los criterios también del ISAF para que, bueno, para no tener observaciones. Y si ustedes ven la cuenta pública que acabamos de pasar, en la situación financiera del instituto, una evaluación muy buena, de casi 100 en todo en cuanto al manejo del recurso, y queremos seguir siguiendo así. Hemos estado cautelosos a no repetir acciones que hicieron en el pasado para evitar en el futuro otras observaciones, y que sean las mínimas y que sean nulas en algún momento, ¿no? De septiembre de 2021 a 2022, bueno, el gobernador lo informó en su informe de labores para niños de primaria y secundaria. Hemos entregado 46.230 becas por un monto de 90 millones, un poco más de 90 millones. Esto es un incremento del 260% en primaria y secundaria presupuestalmente, y bueno, y también de becarios. En el 2021 solo entregaron 17.000 niños de primaria, y
y secundaria, y ahorita llevamos 46.230 niños de primaria y secundaria. Queremos incrementar este número para el próximo año. Ha sido un compromiso del gobernador incrementar el presupuesto a más o menos 350 millones de pesos. Hemos estado trabajando para ello, pero bueno, lo sabremos hasta diciembre que se autorice el presupuesto, y ahí empezaremos a trabajar para hacer las categorías. Tenemos otros programas que van enfocados a la deserción escolar de niñas, adolescentes que están en secundaria. Hicimos un programa junto con el DIF, CIPINA, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Cultura, que se llama Niñas Adelante, y hemos detectado, empezamos en Cananea, en donde hay más niñas con algún tema de vulnerabilidad, ya sea violencia en el hogar, o que sean encargados por el COVID de los abuelos ahora, que hayan fallecido los padres, a niñas embarazadas, o niñas cuidadoras de sus hermanos, etcétera, etcétera. Ahí estamos haciendo un pilotaje ahorita con 120 niñas en los 10 municipios con mayor alto índice de deserción escolar. En cuanto a secundaria, mujeres en específico, y bueno, que queremos darle una mensualidad. Le estamos dando un apoyo de 1,000 pesos mensuales para que se incentiven y se motiven a no desertar, y que se les quite una presión cuando son madres cuidadoras, alumnas que ya son cuidadoras de hermanos o de abuelos, o también tenemos algunos otros casos de alumnas que están al resguardo de algún tutor, que no es ningún familiar, pues que también es un riesgo para ellas, ¿no? Comentarles, y este dato es muy interesante, el gobierno del estado del 2018 al 2021 pues solo becó a 400 universitarios, ¿no? Y ahorita vamos a cerrar, ahorita estamos, este día incluso cierra la convocatoria, la segunda convocatoria para universitarios de escuelas públicas. En la pasada incluimos 14 universidades públicas, hoy hay 38 universidades públicas, porque incluimos las universidades federales, como el Instituto Tecnológico de Hermosillo, el Instituto Tecnológico de Guatabampo, de Agua Prieta, el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, el de Nogales, que eran federales y que nunca habían sido incluidas en programas estatales. Hoy están incluidas, al igual que las normales superiores, las pedagógicas nacionales, y 2 escuelas de enfermería del IMSS que están incluidas en esta convocatoria. Cerramos hoy a las 11:59 de la noche. Estamos en la revisión de solicitudes de cada expediente. Llevamos hasta en la mañana, antes de venirme con ustedes, 29,000 solicitudes de universitarios. Tenemos capacidad para 22,288 becas. Es un programa que ya aprendió ante la comunidad universitaria, que el próximo año pues vamos a poder cubrir también esta demanda, y que el compromiso del gobernador es que al final de su sexenio tengamos el 100% de universitarios de escuelas públicas, que ascienden más o menos 95,000 estudiantes becados, ¿no? Vamos a trabajar para eso. Es un programa fundamental para el gobernador. Cabe destacar que la beca se entrega sin nada a cambio, sin ninguna corresponsabilidad, salvo que no deserten. Ahorita estamos revisando con la Universidad de la Sierra, que es donde tenemos 100% de los jóvenes becados. De los 417 que becamos el semestre pasado, ahorita han renovado 416, uno desertó, cuando la Universidad de la Sierra cada semestre tenía más o menos 15% de deserción escolar. Hoy vamos a llegar a 630 alumnos, estamos incluyendo de nuevo ingreso para la Universidad de la Sierra, porque era la universidad que tenía un índice de deserción escolar más alto, hasta el 15%, cuando el promedio anda entre el 11 y 13%, ¿no? Lo he dicho, señor gobernador, este programa es un igualador de oportunidades para el desarrollo de los jóvenes, para el desarrollo del Estado, y el objetivo es evitar la deserción escolar de los mismos. Y como le decía hace rato, la detección muchas veces es pues por un problema económico, sobre todo de los foráneos, ¿no? Y por eso es tan alta la deserción escolar en la Universidad de la Sierra. La mayoría vienen de municipios aledaños de Moctezuma, muchos de Cumpas, Bavispe, Huachineras, hasta de Aribechi. Algunos vienen de muchos municipios lejanos, la mayoría pues son de la Sierra Alta, del Río Sonora. También hay muchos alumnos de URES, pues que se les complicaba pagar la renta en Moctezuma a veces, aunque hay una casa de estudiante ahí también, pero bueno, tienen que
a veces la familia pues decidir entre que siga estudiando o mandarlo a trabajar, o muchos se van a Estados Unidos, ¿no? Entonces ese es el enfoque del programa: igualar las oportunidades para ellos y evitar la deserción escolar. En cuanto a becas particulares, bueno, cerrando con universitarios, vamos a tener al cierre 22,000, poco más de 22,000 universitarios becados, ¿no? Que esperemos para el próximo año puedan ser 40,000 aproximadamente, o andar llegando a esa cifra más o menos. Hoy cierra y pues ya no hay límite, solamente los que generaron un folio pueden hasta el 6 de noviembre hacer algunos ajustes, si les faltó subir algún documento, etcétera, etcétera. Hemos flexibilizado mucho también, en acuerdo con las autoridades fiscalizadoras, el mínimo de expedientes solicitarle a los universitarios, ¿no? Que son básicamente 4, que es el CARDEX, la CUR para los que son nuevos, los que no, ya tenemos su CUR, no es necesario, que son renovación, la constancia de inscripción, que son los 2 fundamentales, y algunos adicionales, si tienen alguna discapacidad, si pertenecen a una comunidad indígena, y el comprobante de ingresos familiar, que ya no es un requisito, ya no es un tope de ingresos, pero que sí, dentro de los criterios de selección, se privilegia a los que ganen menos para el otorgamiento de becas. La ley marca a un mínimo de 80 el promedio. Estamos trabajando también para cambiar eso. Aspiramos hacia la universalización. Tenemos que ir quitando ciertos candados que están estipulados en la ley para avanzar a lo que el gobernador aspira, que es la universalización de los becarios de universidades públicas. Y bueno, para avanzar también tuvimos días pasados, estuvimos con algunos medios lo que fue la convocatoria de escuelas para universidades públicas, tanto de educación básica como de media superior y capacitación para el trabajo. Tuvimos más de 8,000 becarios, más de 8,000 becarios fueron los beneficiarios. La demanda más alta está en primaria y secundaria, porque esta beca son para las escuelas que están incorporadas o que tienen un registro estatal de la Secretaría de Educación y Cultura, y para educación básica es del 40% de descuento en la mensualidad por todo el ciclo escolar. Para universidad, educación media superior y capacitación para el trabajo del 50% por todo el ciclo escolar. Tuvimos una demanda de 20,000 solicitudes de beca. Esta beca, cabe destacar que no es un recurso que tiene el Estado, ¿no? Es un recurso que se da en especie por la ley de Hacienda de las escuelas particulares. Otorga el Instituto de Becas, hacemos una validación con ellas, con la cantidad de becas a otorgar conforme lo dispuesto por la ley, y es como hacemos la distribución de estas becas de escuelas particulares. Dentro de la otra ala del crédito educativo, cuando llegamos, lo primero que analizamos pues que hay una condena de parte de la institución hacia beneficiarios o padres de familia como avalistas que estaban dentro del buró de crédito, ¿no? Había 27,000 beneficiarios entre acreditados que tuvieron un crédito y entre avalistas, padres o madres de familia o tutores, pues estaban dentro de 27,000. Lo primero que hicimos fue sacarlos del buró de crédito, empecé los trámites en octubre y me dieron ya el visto bueno en enero de este año del buró de crédito de la Ciudad de México. Además, le costaba al instituto, cada que alguien hacía una revisión en el buró de crédito, había un impacto de costo del instituto, y era muy poco también lo que se recaudaba a través de este sistema, pero sí era muy doloso, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos truncado vidas familiares, porque ya no podían sacar un crédito para auto, un crédito inmobiliario, o etcétera, para lo que quisieran de consumo. Y creo que pues, puede haber otras medidas de diálogo con los estudiantes beneficiarios o con los avalistas, y decidimos sacarlos del buró de crédito. Fue una acción que el gobernador encabezó y reportó, y también analizamos pues, que había muchos intereses moratorios, ¿no? Les cuento, hay un adeudo de 1998, por ejemplo, es el más viejo, que debe 73,000 con intereses, etcétera, pero solo debe 9,000 pesos de capital, pues, ¿no?
En fin, hay cuentas muy viejas que algunas se dictaminan como incobrables, pero las estamos rescatando a través, implementamos un programa de mediación, firmamos un convenio con el Poder Judicial del Estado y hoy tenemos la mediación, pero además es muy padre porque no le cuesta al instituto, todo se hace en el Centro de Mediación del Poder Judicial, ellos notifican y ahí establecemos un diálogo con el acreditado y gracias a estas acciones y el descuento de intereses, yo recibí el instituto con 11.100 demandas aproximadamente. Hoy vamos en 10.560 demandas. Hemos ido bajando porque se han apegado al pago sin intereses con el programa Oportunidades de Arrancar de Cero y liquidan su cuenta o hacemos un convenio para que la liquiden en 6 meses, dependiendo la situación económica de cada acreditado, o bien si han apegado al programa de mediación. Hace 3 meses que lo arrancamos, el programa de mediación. Ahorita hemos invitado a dialogar a 410 personas que están en curso. Estos son los primeros 410, de los cuales 46 se han acercado al instituto y hemos recuperado por cuestión de mediación 118,000 pesos y les hemos descontado 12,000 pesos de intereses, un poquito más. Es un programa nuevo, está en pilotaje también, pero nos está funcionando y nos ha reducido la cantidad de demandas. Desde que llegamos, lo segundo que detuvimos fueron los embargos. Cuando yo llegué estaban listos 5 embargos en Rosario de Sopaco. Cuando me dijeron los funcionarios vamos a embargar, dije primero van y revisan la casa. ¿A dónde van a embargar? Me mandan fotos y ahí toman la decisión. Evidentemente eran condiciones de pobreza. Y yo para él dije, no pueden embargar, no es posible y paramos los embargos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no podemos afectarlos más. Mejor invítenlos a dialogar, denle las propuestas que tenemos ahora con el programa del gobernador, a lo que se pueden apegar, a lo que les queda o el plazo más que les podemos dar para pagar. Y bueno, se han detenido ese tipo de acciones que la verdad en muchos de los casos era afectar más a la persona que se acercó al instituto, sobre todo en el sur del estado, ¿no? Donde pues hay mucha más necesidad y donde nos estamos enfocando también en incrementar a los becarios. Y bueno, les platico un poco que desde que yo inicié el programa Oportunidades de Arrancar de Cero, junto con el gobernador, a septiembre de este año, hemos descontado por cuestión de este programa 38 millones de intereses, la meta son 400 millones, hemos estado buscando a muchos beneficiarios que ya no se querían acercar al instituto por la cantidad de intereses que no estaban dispuestos a pagar. Es un trabajo complicado, les digo, con un 65% menos de gasto operativo, pero estamos trabajando en cuestiones más eficientes y también tuvimos reducción de personal. A mi llegada tuvimos menos 14 personas, que eso también impacta en la operación del instituto, pero aún con todo eso hemos hecho mucho más, ¿no? Entre otras cuestiones de que hemos implementado de austeridad, pero que el instituto genera un beneficio mucho mayor con un gasto mucho menor, ¿no? La verdad es que pocos creían que lo pudiéramos lograr, hasta ahorita vamos bien, se viene una carga más pesada para el próximo año, estamos implementando otros sistemas para agilizar los pagos, estamos en pláticas con la Contraloría para que nos acepte la firma digital, por ejemplo, y que el ISAP también lo pueda hacer válido, porque ahorita todo lo hacemos manualmente, el muchacho que recibe nos tiene que firmar. Entonces tenemos que avanzar porque ahí sí nos puede ir comiendo la operatividad, porque no vamos a tener un incremento en el personal ni vamos a incrementar el gasto operativo. Entonces sí tenemos que ir eficientando los mecanismos de pago para la cantidad de becas que se vienen para el próximo año y es un trabajo que estamos haciendo. En cuestión de otorgamiento de créditos educativos, de mi llegada a septiembre del próximo año, de este año, perdón, hemos otorgado 13.600 créditos, lo que equivale a un monto mayor a los 136 millones de pesos. Les pongo un ejemplo del sexenio anterior. Fue una cantidad pues, muy alta de otorgamiento de crédito, fueron 117,000 créditos otorgados por un concepto de 926 millones de pesos, ya con intereses, 866 millones de pesos de puro capital. Fue un monto muy alto,
que tenemos que estar recuperando, o muchos de esos créditos se van a recuperar dentro de 4 años, que es el plazo cuando termina el alumno que estudia la carrera, ¿no? 4 años, 4 años y medio que dura su licenciatura, es cuando empieza el instituto a cobrarles, incluso 6 meses después de que terminan la carrera. Y ahorita estamos en un análisis también profundo del otorgamiento de crédito para que se respeten las políticas de otorgamiento. Estoy haciendo algunos ajustes en las políticas de otorgamiento, porque en muchos casos también endeudaron a la familia, ¿no? Y yo creo que tenemos que cuidar también eso, por concepto a veces de 3, 4 hijos, más de 600,000 pesos, y cuando salían dicen, no, ya los quiero pagar, ¿no? Entonces tenemos que cuidar el ayudarle a la familia, decirle, oye, hay un riesgo en tu endeudamiento que a lo mejor el instituto ve que no lo puedas pagar. Entonces estamos haciendo todo eso para que sensibilizar también a los que tienen más de 2 hijos a veces, y que piden 2 créditos para Tec de Monterrey, uno para la UVM y otro para la Unison, porque ya el 4º chamaco va a la Unison, pero piden crédito para todos. Entonces tenemos que cuidar las finanzas de la familia, que muchas veces no se vio, ¿no? Y por cumplir metas, endeudaron a familiares que hoy no pueden pagar y están en una complicación, ya ni siquiera el capital pueden, pues, ¿no? O no quieren. Y esto no es un fondo perdido, necesitamos recuperar para poder otorgar. Dentro de las políticas de otorgamiento, lo que estamos haciendo, lo que se recupera, se presta. Analizar algunos otros créditos que se otorgaron en algún momento, como el de regreso a clases, que fue de 1,000 pesos para 1,521 familias, que no hubo recuperación en un año específico. Bueno, entonces todo eso se está regulando para que no vuelva a suceder y para que no impacte negativamente al pasivo del instituto, ¿no? O que crezca el adeudo de las familias de los sonorenses. Cabe destacar que el 74% de las personas sonorenses que se han beneficiado del instituto han pagado el crédito, ¿no? Es un dato interesante. Y ahorita tenemos 5,500 acreditados, pues que todavía no deben de pagar, pero que se van a reportar en medio año, en un año. Son 5,500 familias, pues, que tendrán que pagar al instituto. En general hay 35,000 deudores en el instituto, yo lo agarré en 37,438 deudores. Ahorita vamos en 35,000. Eso pues ha sido benéfico para el instituto, hemos podido reducir la cantidad de demandados. Con la mediación estamos evitando la demanda, además que nos los va a realizar como una acción de cobranza que es mucho más agradable. No es un diálogo entre el Poder Judicial, el instituto y el deudor, en donde llegamos a un acuerdo y ahí mismo se firma, y han estado cumpliendo los acreditados. Y yo creo que no es tan nocivo como llegar a la casa y decirle, ¿sabes qué? Vengo por tus cosas, por tu carro, por lo poco que han podido hacer de patrimonio. Y esa no es la vocación del instituto. Si bien es cierto, es no lucrativo, sí tenemos que recuperar pues lo que prestamos, ¿no? Por lo menos para poder seguir prestándole a más alumnos. También cabe destacar que los beneficiarios del instituto a lo largo del año han venido cayendo, solicitan menos créditos los sonorenses, y también tenemos en la perspectiva pensado que conforme se incrementen las becas va a ir cayendo también el otorgamiento del crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy un alumno foráneo pues puede tener, mientras cumple el requisito de estar inscrito, 10,000 pesos por semestre, ¿no? Con esta modalidad de las becas Sonora de Oportunidades, que pues si bien es cierto no les soluciona por completo, pero les pongo un ejemplo: un universitario promedio de Unison pedía crédito por semestre de 12,000 pesos al semestre. Hoy puede tener una beca de 10,000 pesos, ya le faltarían 2,000 para completarse esos 12,000 que le prestaban en crédito. Y a lo mejor en algún momento a lo que aspira el gobernador es pagarle la inscripción a todos, más los gastos del semestre, más un apoyo extra. A eso se aspira a llegar, para que la educación superior sea completamente gratuita, pero además el alumno puede ayudarse con un recurso para sus gastos ya personales, no tanto educativos. Eso es un poco a grandes rasgos lo que estamos trabajando en el instituto. Me decían que viene del futuro. Para futuro viene mucho trabajo, viene un año muy cargado
de trabajo, cada día tenemos más demanda de becas. El programa está ya en la mente de los universitarios y como lo comentamos en algún momento, cuando les hicimos el primer pago, fue la mejor comunicación que tuvimos, ¿no? El propio universitario diciéndole al otro universitario, aquí está mi tarjeta, aquí está mi pago, es una realidad del programa, es un compromiso, porque aunque no lo crean, en la primera convocatoria batallamos mucho con los jóvenes universitarios, a insistirles que había un programa, el programa era nuevo, es cierto, pero sí había un poco de escepticismo. También conocimos a los universitarios, el universitario hoy quiere más fáciles las cosas, ¿no? Quiere casi con un clic ya que esté su beca ahí. Vamos a trabajar para ello, no podemos dejarle de pedir algunos requisitos y por eso me aboqué a firmar convenios con las universidades para que ellos nos puedan pasar ciertos requisitos que pedimos. Por ejemplo, la universidad tiene el CARDEX y tiene la constancia de inscripción que nos puede facilitar y que al muchacho a lo mejor se le olvidó subirlo. Vamos avanzando muy bien con todas las universidades de escuelas públicas, ya tenemos convenio con todas las pedagógicas nacionales, con todas las normales, con el ITSON, con la Unison, con la UES, que son el ITSON, la UES y la Unison, las tres concentradoras de matrícula de universitarios, ¿no? Con ellas tenemos un convenio y yo creo que la UES va a tener más de 4,000 becarios, la Unison más de 7,000, el ITSON que ha hecho un trabajo ejemplar, tuvimos un evento en Obregón con el ITSON con más de 5,000 beneficiarios, y bueno, como nunca ha tenido becarios el ITSON, igual la Unison, hemos trabajado de la mano con la rectora y con servicios estudiantiles de todas las universidades para que cada día se entren más los jóvenes de este programa y pueda llegar pues, a más muchachos que se puedan beneficiar de este nuevo programa Becas Sonora de Oportunidades. Igual los créditos hoy tienen nombre, son los créditos Sonora de Oportunidades y de ahí se derivan algunos conceptos como intercambio en el extranjero, inscripción, colegiatura, manutención, certificación, titulación, son los créditos que tenemos disponibles. Teníamos un crédito de equipo de cómputo también, que lo estamos analizando para ver si va a seguir o no, y el de equipo de materiales, que es para cuando hay inscripciones se puedan beneficiar por el gasto, a veces tiene tan duro de regreso a clase, ¿no? Esas son un poco lo que tenemos. Queremos ir pues cada vez haciendo más humano al instituto. Sabemos que la ala dura de la cobranza no a muchos les gusta, pero tenemos que encontrarle el modo no tan doloso a esta, o más cuando es una institución noble. Les puedo decir que es una institución prácticamente nueva, del 2018, que viene encontrando muchos nichos de oportunidad. Eso es lo que yo visioné cuando llegué, muchísimos nichos de oportunidad, y todavía hay muchos más por la demanda que se viene en cuanto a solicitudes de becas. Iniciamos con la presentación de cada uno. Su servidor Martín Romo, columnista periódico Entorno. Bienvenido, Florian. Jorge Martínez Araiza, invitado aquí del Liceo Gabriel Pérez. Alejandro Padilla, editorial Padilla. Buenos días, Froilán, Eugenio Madero, Silvio Columna, Perspectiva Sonora. Marcelo Vélez, de Expreso. Buenos días, señor director Fernando López, Sonora Tres Noticias, Guaymas y TV Azteca, columnista Internacional. Buenos días. Hamburguesas. Soy Jota de canalsonora.com. Buenos días, Juan Arturo Esteros, Tribuna, Radio Obregón, Radio Choco. Animal Planet. y Asociación de Matraqueros, y Asociación de Matraqueros de la Cancún. Presidente de los matraqueros. La vamos a registrar en la notaría pública. Aquí tienes un notario. Ya está listo. Ya está dando fe. Que te dé un adelanto, dile. Mínimo. Y sin honorarios. Buenos días, Jorge García, crítica. Demócrata. Buenos días, Gerardo Salazar, Noticias Sonora. Bienvenido. Es más nuevo, la mesa Cancún. Por favor. No. Ah, Gerardo ya García. sí. No, No. ya no. No, ya no. Ya no. Ya no. Es el último rescatado por el comedor. Este es un comedor de migrante aquí. Muy bien. Bienvenido Armando Fava, Sonora hoy. Gracias, Armando. Sara Ortega, Sonora. Gracias, Hoy.
Gilberto Otero, y estamos en el Comando Minguero los domingos de 10 a 12 en la caliente. Soy el cliente del Comando Minguero. Bien. Bueno, iniciamos con las preguntas. Ya no dio chance de preguntar. Adelante. Llegaste tarde, pues. Aprobado, dijo. Ahora va a tener la culpa de que llegues tarde. Adelante, Jerry. Buenos días, Froilán. Uno de los comentarios que hiciste ahí me llamó mucho la atención. Yo quiero saber, platiques un poquito, qué ha significado para ti en la vida profesional y personal. Normalmente tenemos un parteaguas, todos, ¿no? Como seres humanos. Pero al ser enviado en la misión que te tocó por la Cancillería para coordinar el traslado, y que el presidente López Obrador te haya mencionado en su libro a mitad del camino, dándote un agradecimiento en particular. Por eso, ahorita comentaste que al principio tuviste ahí un tema familiar complicado, ¿no? Porque tu niño acababa de nacer. Eso, a nivel profesional, ¿qué es el mejor sabor de boca que te ha dejado? ¿O consideras que eso ha sido una parte muy importante para estar ahorita pues dentro de una de las posiciones más importantes y significativas para el gobernador, pues, ¿no? Que es el Instituto de Becas, ¿no? Que es un área donde se ha visto mucho trabajo, ¿no? Su primer año. ¿Contestamos? Sí, pues. Gracias. Pues sí, es un parteaguas. Primero porque pues fue muy visible, ¿no? Lo que se realizó, seguimiento al avión, medios internacionales, nacionales, incluso cuando íbamos por aterrizar, que me preguntó el presidente Evo que si qué íbamos a hacer aterrizando, le dije no, pues aterrizamos, pasamos trámites migratorios y nos vamos a donde va usted a hospedarse. Pero cuando me llega la señal, porque no teníamos wifi en el avión, cuando me llega la señal y empiezo a ver las fotografías, los medios, el Twitter, hasta mi WhatsApp, dije, no, pues creo que esto ya trascendió. La verdad es que no había visto nada porque estaba muy enfocado en que fuera exitosa la misión. Y definitivamente sí fue un parteaguas porque me dio visibilidad. Acá algunos medios de comunicación mencionaron el sonorense que rescató a Evo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo era un funcionario, director de área además, pues, ¿no? Trabajando en lo mío, como siempre, y como he venido haciendo durante toda mi trayectoria de gobierno, pues trabajando detrás, ¿no? Y pues sí fue un parteaguas en el que se me dio la oportunidad de poder estar al frente de varias cosas, y sin duda alguna profesionalmente pues fue muy significativo. Familiarmente pues sí hubo complicaciones, porque pues mi esposa acaba de dar a luz 3 días, hormonalmente es complicado. Lo primero que me dijo es, van a tumbar el avión, ¿cómo te atreves? Pues no. Y yo le dije, todo va a estar bien, no va a pasar nada, voy y vengo, casi, ¿no? Yo creo que ese fue el momento más complicado. La verdad es que me fui a echar unos tacos, a cenar unos tacos. Dije, pues me voy bien cenado. Y yo dije, no tengo nervios, no siento nada, estoy enfocado. Cuando me subí al avión, pues me vino una gastritis. Pero bueno, la superamos también. Pero lo más importante, y es que me hizo saber que en un momento de crisis puedo estar estable, ¿no? De mucha crisis, de mucha presión, no solamente de las autoridades mexicanas, sino presión de las autoridades de Bolivia, en la que se puede plantar uno y decir, no lo hago porque también está en riesgo nuestras vidas. Y hubo cosas que tuvimos que decir, no, si no tengo un permiso de Bolivia, no sobrevuelo, aunque ustedes me presionen. Y tenía el respaldo también de las autoridades mexicanas. Porque la presión era ya salgan de Perú, de Lima, aunque no tengan permiso sobre el vuelo aéreo, ¿no? Y bueno, y pues son momentos de crisis que uno debe dar mucha tranquilidad a los demás, ¿no? De que todo está en orden, bien controlado. La verdad es que los embajadores hicieron un trabajo ejemplar en cada uno de los países involucrados. Y bueno, pues sí, es un parteaguas, y ese parteaguas hace también que yo esté acá, ¿no? Porque cuando me pasan y me dicen que voy de candidato
plurinominal, me dicen no es necesario que renuncies. ¿Por qué? Porque no manejas recursos, porque no eres un sujeto obligado, aunque no hagas campaña. Expectativa. Pero yo ahí dije, tengo que renunciar, porque es mi oportunidad de regresar a mi estado, ¿no? Pero además, no nomás tuve la capacidad de regresar a mi estado, tuve la capacidad de ir a 5 más, Sinaloa, California Sur, Durango, en donde hay muchos amigos que se sumaron a este proyecto, pues, ¿no? Y ahí fue también que me incorporé a la campaña de lo de gobernador, pues, ¿no? Y donde coincidimos en muchas cosas de apoyo. Y bueno, después viene la invitación, la cual le agradezco siempre al gobernador y sobre todo en esta institución, ¿no? Que ha podido dar mucho, que puede dar mucho más y que algo que seguirá en ese camino. Y bueno, la experiencia de esto pues es histórica, ¿no? La mención del presidente en el libro Me Compromete Más. Hay otro libro donde pueden ver conversaciones autorizadas por su servidor de WhatsApp, que lo escribió en argentino, Evo Operación Rescate se llama. Ahí se puede vivir un poquito más a pulso lo que se vivía dentro de un chat que estábamos varios involucrados, ¿no? Y bueno, es una gran experiencia, es un parteaguas en mi vida profesional, también de valorar muchas otras cosas y como decía en algún momento, ¿no? Hubo muchas críticas por este rescate a Evo. Mi servicio fue a la patria, a una obligación del Estado, de mi función en ese momento dentro de la Cancillería, y a la cual pues nunca le tuve miedo, ¿no? Pasara lo que pasara, era algo que pues está en la historia, era algo que iba a suceder y que iba a estar marcada en la historia, y así está. México nunca había desplegado para un asilo político un avión militar, era la primera persona. Hay muchos asilos famosos, Trotsky es uno de ellos, Rigoberta Menchú es otro. Bueno, y ahí mismo en Bolivia se dieron asilos más dentro de la embajada, pues, ¿no? Lo que pasa es que el más vistoso fue el de Evo, pero dentro del avión venía el vicepresidente en ese momento, Álvaro García Linera, la ministra de Salud, Gabriela, y dentro, luego llegó el ministro Arce a México también con asilo, que hoy es el presidente de Bolivia, pero había muchos otros asilados dentro que vivieron un año en la Embajada de México en Bolivia y que eran acechados varias veces por los policías con drones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues sin duda es un parteaguas, es también una experiencia de hacer las cosas bien y de salir de donde salgamos con la frente en alto, ¿no? Yo siempre me preguntan a qué aspiro, pues a que cuando yo me vaya al instituto no pido aplausos ni reconocimiento, pero que digan si hicieron las cosas bien, puedo andar por la calle con tranquilidad, y esa es mi mayor aspiración. Gracias. Adelante, Arturo Ballesteros. Buenos días. No sabía que habías participado en ese operativo, Fernando. ¿Dónde has estado entonces? Pero al margen de eso, Está bien, ¿no? independientemente de que, Es válido. independientemente de que estuviste en ese operativo, ¿comulgas tú con la ideología de todos esos países del eje de Sao Paulo? Al margen del operativo, que te sientes muy orgulloso, pero tú sabes lo que representa Evo Morales, Gabriel Boric, Alberto Fernández, Miguel Díaz-Canel, como que estás orgulloso de ese tipo de ideologías socialistas, comunistas, en la que México no comulga. De hecho, Evo se tuvo que ir de aquí a los 45 días. Sí. O sea, te noto como que cojeas por el lado de... Digo, entiendo, estás en el partido de trabajo, pero México no va de acuerdo con dictaduras ni con el socialismo, a pesar de que están haciendo un esfuerzo tremendo este gobierno por acabar con nuestras libertades. Siento como que sientes un orgullo de ser parte de una línea de izquierda. No sé si estoy equivocado. Estoy preguntando. Gracias, Arturo. Mira. Y la segunda, perdón, sí. me hablo del crédito educativo. Entonces, el hecho de que esté la casa que tenga 4 palos y de un tejabán
y deban dinero, no les vas a cobrar entonces porque pobrecito, la casa está muy fregada, pero te debe 100,000 pesos. O mucha gente que va a hacer pagos y dice, no, pues aquí la hago, total, no cobran, todo el mundo perdido. De eso trata. Digo, pobrecita la casa, se ve fregada, no la vamos a pagar. O sea, así va a ser la cosa entonces, que nadie pague, populismo. Y que, paguen los productores con los impuestos, todo lo que no deje cobrar el gobierno. No sé, sí, no, mire, ahí te hago una aclaración. Nunca dije que se deja de cobrar, ¿no? Sino que se implementan otros mecanismos que son menos nocivos y dolosos, como la mediación que hemos implementado para llegar a un acuerdo común antes de hacerle una acción, pues, de pago, ¿no? Sobre todo en casos o situaciones que tú ves que hay una verdadera necesidad. Hay otros casos de abuso en los cuales tenemos que actuar. Lo que yo hice es analizar primero, ¿no? Por estatus social. ¿Por qué? Porque sí hay condiciones de mucha necesidad que no podemos seguirlos afectando. ¿Por qué? Porque los vamos a condenar a que no puedan salir de ese círculo, ¿no? Que es pobreza más pobreza. Sí tenemos que darles una ayudadita, decirles, está bien, tienes que pagar, pero hay estas opciones, que son más sensibles que irte atacando por un tema judicial, ¿no? Y llegar al embargo. No se ha dejado de cobrar, porque si lo dejo de hacer además, me viene una observación del ISAF, ¿no? Que me va a decir, oye, no implementaste acción de cobranza, y es el patrimonio del Estado y de los sonorenses, por ende, ¿no? No es así el caso. Está la mediación, está el descuento de interés a través de oportunidades a arrancar de cero, nunca afectando el capital del Estado, ¿no? Que el capital es el patrimonio, pero ya el interés moratorio no, el interés moratorio se le agregó, y es lo que no está dispuesto a pagar la gente, ¿no? Dice, oye, es que sí, pero, híjole, yo debía 7,000 de capital y ahora traigo 100,000 con moratorios, pues, ¿no? Oye, pues dame los 7,000, es el patrimonio del instituto y del Estado. Entonces, esas acciones, Arturo, no se han dejado de realizar, y por eso les decía ahorita, con estos programas yo recibí 11,100 demandas, llevamos a la baja y hay 10,500 ahorita, pues. Todos estos casos que ya no están es porque pagaron por uno u otro de los mecanismos que hemos implementado, ¿no? Que se rehusaban a pagarlo anteriormente por la cantidad de intereses moratorios o gastos de cobranza que le habían impactado, ¿no? Que son los 400 millones que se refiere el gobernador, que no se requieren, porque se le agregaron al capital del beneficiario en su momento o del avalista. Y otra cuestión es que la cobranza antes la hacía una empresa. Yo cuando llegué a rescindir el contrato, la cobranza hoy la hace el instituto para sensibilizar más ese caso. Imagínate, cuando yo llego, el instituto no sabía qué hacía. Yo llegué en septiembre y en octubre empecé el proceso judicial para rescindir la empresa que era dueña de la cartera y que decidía cómo cobraba, quién cobraba y a quién le otorgaba la cartera. No, entonces fue mi primera acción, rescindir ese contrato, porque ¿y entonces qué hace el instituto? Aquí estamos de bonitos nomás, cuando teníamos personal, a lo que podía hacer duplicidad de funciones. Y en base a eso me ahorré de entrada por mes 600,000 pesos que se pagaba en la empresa. Hoy lo hace el instituto todo. ¿Cuánto? 600,000 pesos. ¿Quién es la empresa? No me acuerdo el nombre. No, Legaxi, ¿no era Legaxi? No, Legaxi es un despacho de abogados, bien formado. No, era una empresa de México. No, pero bueno. Y con esas acciones, hoy el instituto es dueño de la información, el instituto hace todo. Y sí tenemos un sistema, pero que es del instituto ya, ¿no? Creado por el instituto, donde reportan, donde tenemos todos los reportes. Bueno, ese tipo de cositas. Pero sí sigue la cobranza. Lo que no queremos afectar es más a la persona, que sí se nota que hay una necesidad y que no ha pagado no porque no quiera, sino porque no ha podido. Nos encontramos muchos casos que la prioridad fue la enfermedad, pues, ¿no? Hubo una enfermedad en la familia y pagaron. Pero si estoy dispuesto a pagar, a veces me dicen 500 pesos. Órale, bienvenidos. Y ahí vemos cómo le hacemos, pues, ¿no? Pero ese es el concepto de no dolo, pues, ¿no? De ya no afectar más, pero la cobranza se sigue haciendo. Con el instituto y con apoyo de algunos extrajudiciales que se llaman, ¿no? Pocos despachos también hoy, porque yo lo que hice es cancelar en algún momento todo, para ver qué hacía el instituto solo.
y sí se bajó un poco la recaudación, pero me dio un pie a mí a saber hasta dónde llego con el personal que tengo, ¿no? Entonces, pues vamos avanzando en eso también. En cuestión de otras preguntas, de que si comulgo con la ideología, mira, más que la ideología, comulgo con buscar el bien común y de ayudar, como lo ha dicho el gobernador, primero al que menos tiene, ¿no? Segundo, si hacemos un análisis no dicho por el país de Bolivia, sino por los indicadores del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, tú revisas cómo encontró Evo el país, y era un país que no tenía acceso. Hay que recordar que la condición de Bolivia es que el 75-80% de la población viene de origen indígena, que ninguno tenía acceso a nada, ¿no? Tú te vas a revisar los indicadores, ni dicho por mí, ni dicho por Evo, ni dicho por nadie. Si bien es cierto, fueron muchos años y hubo un desgaste y no lo supieron entender en su momento, hay un reconocimiento social a la igualdad de oportunidades para esas personas que no tenían acceso. Y vete a los indicadores, ¿no? Desarrollo económico, distribución del ingreso, como hoy, si ustedes ven, son ejemplos en el manejo del litio y no están opuestos al sector privado, han coadyuvado con el sector privado, ¿no? Pero siempre diciéndoles, socios, hasta el final del producto. Entonces puso condiciones al Estado y nos vamos a los indicadores económicos. Hay una mejoría y hay crecimiento en Bolivia. No se han actualizado los datos, pero si te vas al periodo de Evo vas a ver los indicadores, vete a los indicadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. De los únicos países en su momento que tenía un crecimiento arriba del 3% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y no hablamos de ideología, hablamos de bienestar. Está bien, ¿me implementaron? No lo sé. ¿Ganó su partido? Sí, estuvo reconocido por el pueblo también, ¿no? Mencionas a Alberto Fernández. Anterior a él estuvo alguien de derecha y dejó en crisis el país, pero en crisis severa. Vete a ver la inflación con el anterior presidente de Argentina, la peor. Vete a ver su devaluación del peso argentino. Vete a los indicadores, ¿no? Hoy hay estabilidad en Argentina, incluso una negociación en la que intervino México con el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para que le pausaran un poco el cobro de la deuda, que era puro interés sobre interés, que había endeudado al anterior. Lo que pasa es que los mantuvo así, ¿no? Y no es cuestión de ideología. Si bien es cierto hay deficiencias en Cuba, a lo mejor ahí hay que evitar esos bloqueos económicos que marca Estados Unidos, porque truenan al país, porque no les puede llegar nada y luego prohíben a los demás países a que les mandes algo. Oye, son humanos los que están afectando, no un gobierno. No, hay que analizar el contexto de cada país. ¿Por qué hoy Venezuela empieza a crecer? Han permitido otra vez la inversión extranjera, porque les empiezan a quitar la crisis migratoria de Venezuela no es de ahorita, viene de atrás. Pero han empezado a quitar el cierre comercial que emite Estados Unidos, pues no. Por eso esos países tienen esas condiciones. Y Venezuela sostiene un poco más por la cantidad de petróleo que tiene, ¿no? Puede ser un poco más independiente, pero Cuba no hay opciones más que de turismo y se lo cerraron. No vayas a Cuba porque tienen un sistema tal. Entonces matan al ciudadano, no matan al gobierno. Al final del día que están afectando es al ciudadano, cubano, venezolano, mexicano, lo que tú quieras. Y aquí, no sé, yo veo la verdad, y a lo mejor tú también, desconozco lo que mencionas, de callar a no sé quién. Yo no creo, pues ahí el gobernador tiene ruedas de prensa semanales, que son invitados, yo creo que todos, no sé, desconozco, y que pueden expresarse. Yo he visto que se han expresado de todo tipo de corrientes, de opiniones, y que el gobernador no ha sacado la vuelta ninguna. Entonces yo creo que hay un gobernador abierto, yo creo que hay un gobierno pues, que tiene que chambear. Yo por lo pronto hablo por mí y me dedico a chambear, a marcar una diferencia sin duda y a que se hagan las cosas muy bien. Y los invito también cuando quieran conocer lo que hacemos en el instituto ahí de lleno. Hay servidores públicos ahí que están dando más de lo que les marca un contrato colectivo de trabajo, entregando a horas distintas a las laborales,
trabajamos los fines de semana a veces para poder sacar las becas que llegan a los municipios, hoy hasta las localidades. Estamos llenos de las localidades que no tenemos vehículos, pero salimos con los 4 que hay, con lo que nos dejaron. Y yo creo que hay mucha vocación de servicio, por lo menos hablo de mi institución, que es donde estoy, pero también veo mucha apertura del gobernador. Yo no veo un gobernador cerrado, yo creo que los escucha, atiende los martes y responde, pero ya cada quien pues tendrá su criterio, pero yo veo también un gobernador muy entregado, ¿no? Muy entregado a zonas que pocas veces se visitaban. Ha ido muchas veces a la sierra, ha estado en el sur y trae proyectos estratégicos que pocos habían logrado y que sí los habían mencionado. El desarrollo del puerto de Guaymas es muy importante y muchos medios presionaban, oiga, es que no hay ni un banderazo, pero hay muchos procesos detrás, ¿no? Para entregar una beca hay muchos procesos detrás. También estamos trabajando, he hecho mucho trabajo administrativo que no se ve, pero de generar órdenes de pago para todo dentro del instituto, de sistematizar, porque hacían muchas cosas a mano. Estos reportes diarios me los dieron en Excel y yo, oigan, sistematícenlo. Yo lo que menos quiero es darle lata al empleado. Yo desde mi computadora quiero verlo, lo que yo sí me meto. Sé pagar becas, he pagado becas con ellos para ver qué deficiencias hay en el pago, o cuántas personas debo tener por una fila de tantos, etcétera, etcétera. Ahí estuve pagando en el Polonia y el Alemán, me fui a Guatabanco a pagar, y a donde voy me quedo a pagar con ellos. Estuve en el estadio Sonora pagando hasta que se fue la última persona, estuve en el Dixon pagando, porque si no conozco los procesos, no puedo mejorar el instituto. Entonces, más que ser una ideología, y yo creo que todos buscamos lo mismo, ¿no? El bien común. Y la verdad es que esa es la mayor ideología que puede haber del lado de la izquierda o del lado de cualquier otro, ¿no? Muchos ejemplos ha habido en Sudamérica que ha gobernado a la derecha y no ha funcionado, y por eso la sociedad busca opciones. Aquí se han sentado algunas bases, nos falta mucho, sí, pero estamos llegando, y se los puedo poner un ejemplo de una abuela de Caborca que me abordó en un evento y me mandó audios después cuando le estaba comprando los uniformes a sus hijos, bueno, nietos, que se quedó encargada de ella, y que me dijo, oiga, y aunque me hubiera tocado una, se hubiera agradecido, nunca me hubiera tocado, pero le dimos beca a los 3, por una convocatoria normal, ¿no? O sea, esas cositas dices, ay caray, si hay un impacto en algún sector que no se haya visto beneficiado, ¿no? O vi que me fui, porque hubo una escuela que quiso afectar a madres de familias de una beca de escuelas particulares, me metí a la escuela y les conseguí no el 40, el 45% a 30 padres afectados por el interés de un particular, ¿no? Y esas madres que me dieron gracias, pues digo, son 30 padres de familia, ¿no? 30 padres de familia que por un particular había un abuso en las becas, pero que me metí hasta que pude entrar a la escuela. Me tuvieron un día parado afuera de la escuela en el sol sin abrirme la pluma para no atenderme. Al día siguiente me metí con los padres de familia, nos dimos de ir a un gimnasio en la escuela y me metí con ellos, y ahí estuve. Y el dueño no quería, pero ahí estuve hasta que logramos que se respetara primero lo que dice la ley de otorgar las becas, y después que le dieron un 5% más por el agravio de los padres de familia. Y yo creo que son cosas que a veces no se hacen, no se ven, no se dicen mucho, pero que hay que atenderlas, ¿no? Y en ese sentido vamos, ¿no? El que me escribe lo atiendo, el que llega a la oficina lo atiendo. El que atendí un bolero que me dijo, ya nunca he tenido beca a mi hijo, y escuché, y me da gusto ir a comprar un pastel, que el señor que está ahí ayudando me dijo, oye, usted es el que sale en la tele y mi niña se ganó una beca. O sea, esas cositas que son espontáneas pues dan gusto, ¿no? Y ese es el enfoque, yo creo, más que nada, Arturo, más que otra cosa, ¿no? Gracias. Adelante, Martín. Gracias, Federico Froilán. Evidentemente, Froilán, en este primer año del actual sexenio, una de las banderas ha sido este programa de becas, si no es que el único el que ha hecho ruido. Entonces va una pregunta que vale por dos. En primer lugar, precisamente a partir del ruido que se ha hecho y la presencia que ha tenido la transformación que han promovido a través del Instituto
no ha habido, porque se tiene el antecedente, la incidencia o la misión. Ya ves que forman parte de una alianza Morena y otros partidos, el querer meter mano y demás ahí con un sentido electorero partidista, lo que es un programa tan noble que se supone que debe llegar al sector más vulnerable de la población. Eso por un lado, y por otro, ¿cuál ha sido la instrucción personal del gobernador ante esto? Es decir, o sea, fuera manos y que realmente se llegue a beneficiar al sector al que va dirigido. Sí, muchas gracias, Martín. No, la verdad, y no ha habido un sentido electorero, y evidentemente no debe de haberlo. Son convocatorias abiertas, públicas, donde se respetan las leyes de transparencia, donde respetamos también la protección de datos personales, pero pues que están a la luz de todos, ¿no? Están a la luz de todos, y mal me vería pues meter mano con un tema electorero, ¿no? No es el sentido. No, yo quisiera precisar la pregunta, yo hablo de los partidos Sí. que forman parte de la alianza, que en un momento dado quisieran intervenir o llevar agua para su molino de La verdad es que a pesar de los criterios que haya. La verdad es que no, te lo digo así rotundamente, no hay una mano intentando apropiarse, pues, ¿no? Y yo creo que el mismo gobernador no lo permite, y eso ayuda muchísimo. El gobernador ha dicho pues que apoyemos a los que más necesidad tienen, y se ha podido haciendo así. Nosotros en la evaluación, desde ahí, pues los funcionarios son muy respetuosos, que saben que hay una responsabilidad hacia ellos. Entonces, pues a todos se les explica que hay que respetar la ley, y que bueno, que el programa es público de entrada, no es ni de Froilán, no es del gobierno del estado, es público, ¿no? Y ya si alguien lo usa dentro para publicitar y todo, pues ya no depende de uno, ¿no? Pero pues no ha habido una cooptación electoral, ni la va a permitir nunca el gobernador, ¿no? Y lo que hay, eso sí hay, ya es mucha demanda. Hay mucha demanda, y bueno, tendremos que trabajar para en algún momento poder cumplir ese 100% de la demanda. Pero bueno, un motivante que ya entre los universitarios, o sea, ya tenemos la beca Sonora de Oportunidades, ya todos nos preguntan por la beca por el nombre, ¿no? O sea, ya hay una identidad con la beca, con los alumnos, y en general con la sociedad, ¿no? Yo creo que y esa identidad se nota, y por eso fue mencionada por el gobernador, y por eso el empeño del gobernador de este programa. Él también, como beneficiario de una beca, lo ha recalcado, y a mí me gusta mucho luego que los jóvenes escuchen su historia de vida. A veces que me toca participar, digo, escuchen al gobernador con su historia de vida para que sea inspiración, lo que le dio una beca. Y yo también se lo dije al principio, ¿no? Yo fui becario de la Fundación Esposo Rodríguez, que la verdad era fundamental. En aquel entonces eran 800 pesos, ¿no? Que me daban, no sé cada cuánto. Y luego tuve la beca Pronaves, que la concursé. El primer semestre no me la gané, al segundo semestre volví a meter convocatoria y me la gané. Y bueno, esa fue otra ayuda de la universidad, ¿no? La verdad, es muy valioso. Yo por eso al principio discutíamos si entre pagar todos los gastos de escuela o darles el apoyo, y en un análisis de deserción escolar vimos que este apoyo es fundamental para que ellos puedan permanecer, sobre todo para los foráneos, ¿no? Porque después tú puedes estudiar toda tu carrera en la universidad sin pagarla, no te van a negar el derecho. Lo único que no es título original, ¿no? Pero no es un motivo para desertar, porque el derecho de la universidad es moral, y es que estudies aunque no la pagues. Adelante, Gilberto Otero. Pues bienvenido. Fíjate que después de escucharte desde el punto de vista de economista en algunas partes, o sea, alguna pregunta por ahí como economista, primero la voy a pasar, porque la voy a... Ahora, te la guarda contigo. La guarda para el comal. Para el comal, sí. La segunda también va para el comal. O sea, el apoyo que se le da ahí, pues a dónde va a parar realmente, al plan que se tiene para los estudiantes, o la economía familiar, que tiene que ver con la economía también, ¿no? Si tú quieres, ¿no? Hay otra de que aquí pues buscamos que los estudiantes, dijo el presidente, que se van a estudiar al extranjero, dice, vuelven a robar nomás, aprendieron a robar allá. Sin embargo, aquí tú eres un producto
de una época neoliberal en el que hubo algún sistema de becas que te prometió, digo, que te ayudó a llegar a donde estás, como lo has estado comentando. Entonces, no hay algunos acuerdos ahí también. La voy a dejar para la plática. Me interesa más la historia esa de salvando al soldado Pérez, ahí al sargento Ryan, ¿sí? Porque esa anécdota que cuentas, pues no vale una dirección general, vale una diputación federal mínimo. Pues óyeme, salir en una mención del libro del presidente. Ya ni de gobierno Está dando fe. Se baja el cero y no toca, pues. Entonces, hay que ver cuál es tu. Ya por ahí medio te rozaron, por ahí con una cuestión de una diputación plurinominal de suplente, no sé qué comentaste ahorita, pero ahorita ya con esos antecedentes, pues, mínimo, ¿qué expectativa le ves? ¿Le entrarías? Nada de que me descarto, o estoy dedicado ahorita de tiempo completo a hacer felices a los niños becarios, ¿no? A ver, esa es la pregunta, que no, las otras me las puedo imaginar las respuestas, pero esta no me la puedo imaginar. ¿Qué opinas? Suscribo la pregunta, Muchos suscriptores. ¿Tienes pueblo? ¿Qué bueno? No, mira, la verdad es que no hay una obsesión por algún punto, por alguna diputación federal. Y la verdad, no creo que no menospreciar esta dirección general casi como me la menosprecian. La verdad es que me siento muy orgulloso. Amalaya. No, me siento muy orgulloso, muy honrado de poder ser el director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, y sobre todo por la relevancia que ha tomado. Y si me dices, yo me siento muy bien en el servicio público. Me gusta mucho el servicio público, lo hago por vocación, por pasión, por experiencia, por convicción. Es una naturaleza pues que la traigo, ¿no? Y no me obsesiona cualquier otra cosa. Yo estoy para servir, me estoy para continuar con el gobernador en donde él me necesite. En donde él me necesite, yo siempre voy a estar y estoy dispuesto a entregar el 1000%. Es mi compromiso con el gobernador, con el Estado de Sonora, y de darle buenos resultados al Estado. Ese es mi mayor compromiso. Calenturas que no me tocan, no las sudo. Si en su momento alguien me necesita para algo, ahí está Froilán. Pero la verdad es que estoy muy comprometido con el gobierno de Alfonso Durazo, y estoy muy comprometido, al igual que él, a que sea un buen gobierno. Y ser servidor público es mi mayor pasión, y quiero hacerlo muy bien y salir con la frente en alto y poder caminar por Hermosillo, por el Estado de Sonora, por todo México, muy orgulloso de lo que he hecho. Buscando el ¿No? Yo no busco nada más que servir. Sale. ¿Aguanto una pregunta más? Es Sí, la claro. respuesta política, está bien. Pero no te dije Marcelo, lo que adelante, Marcelo. Venga, señor Marcelo, venga. Está dormido. Tranquila. Comité de campaña ahí, Marcelo. Amiguito Pérez es con Sonora. con el gobernador No busco de Sonora. nada más que servir, ¿verdad? A menos que las bases en capricho. El pueblo se encapricha. Bueno, sí, en ese sentido, ¿no? O sea, ahorita pues a lo mejor es prematuro, ¿no? Y pues no te lo metería, menos ahorita que pues este bloque de la 4T, pues todos quieren, pues hasta otros partidos están llegando, porque pues, son los ganadores, ¿no? Quieren estar con los que ganan. Entonces, ¿qué tan complicado sería llegado el momento? ¿Qué se ve complicado, se ve fácil? Pues, como dice don Gilberto, ¿no? Suscribo esa parte del Instituto de Becas sin menospreciarlo, a lo mejor sería algo más, ¿no? Para ti, a lo mejor, ¿verdad? Llegado cercano al 2024, Roland.
servicio a la nación. Y, la y Diputación por otro Federal. lado, también lo que en su momento se comentó de lo del el rescate del soldado, bueno, de lo de Bolivia, los guacamayos han sacado que quisieron tirar el avión, ¿es verdad? Bueno, mira, primero, el instituto no es algo más, ¿no? Eso hay que dejarlo muy, muy claro para que no se vayan a interpretar. La verdad es que el instituto para mí es la primera titularidad que encabezo, ¿no? Entonces, para mí es algo más que valioso el instituto. Es otro parteaguas, yo creo, ¿no? De poder encabezar algo, de poder hacerlo con mucha responsabilidad, el no llegar a hacer lo que se hacía, el poder liderar que todos se sumen a un proyecto del gobernador, eso es bien importante. Entonces, no voy a decir que es algo más, es una alta responsabilidad para mi edad, para mi experiencia y sobre todo que es una titularidad, ¿no? Que la responsabilidad es mía y como le he dicho a muchos que han llegado a mí, es que yo me merezco una dirección general. Mira, le dije, si estás preparado para tomar decisiones y asumirlas, órale. Si no, no te la mereces, pues no. Yo creo que cuando uno acepta, debe tener la madurez en su cabeza en decir, la decisión que yo tome es mía. Si la riego, yo la riego. No es, la regó mi subordinado. No, la regó uno como cabeza. Entonces, y si lo hace uno bien, lo hicimos en equipo, ¿no? O sea, yo reconozco un equipo que está detrás de mí, muchos compañeros que han dedicado muchas horas, sobre todo cuando llegamos que estábamos ahí hasta en la madrugada revisando, y yo llegué solo, además, pues, algunos voluntarios que tuve que me ayudaron a revisar todo, porque yo llegué solo y pues tenía que chutarle todo. Dejar pasar algo era responsabilidad. Entonces, nomás para aclarar que no es algo más, ¿no? Es algo muy relevante. Y más con el compromiso del gobernador de campaña con este programa, ¿no? Entonces, para mí es una alta responsabilidad la que me ha asignado el gobernador y estoy tratando de sacarla adelante con el mayor empeño. Y segundo, lo de... Ya se me olvidó, Marcelo. Que lo de Guacamaya Leaks. Pues ahí unas publicaciones, ¿no? Ahí Guacamaya Leaks, ahí sale Froilán Gámez casado, con 2 hijos, uno de 4 años y otro recién nacido. O sea, viene explícita la información. Y como bien lo narra ahí, hubo un proyectil que se alcanzó a ver en destellos. No fue misil, porque misil se nos había tumbado, un proyectil. Se desconoce si fue para amenazarnos, para ahuyentarnos. El único que lo vio fue el piloto, que tenía la ventanilla, las ventanillas abajo, y hubo un movimiento abrupto, que puede ser como de turbulencia, pero él dice que se asustó y lo esquivó. Lo que sí te digo es que cuando yo le dije a Evo, nos han negado el espacio aéreo de Perú y que nos vamos a Paraguay, me dice, lo único que te pido es que la ruta de regreso no atraviese Bolivia de nuevo, porque ahí siento que se nos puede tumbar. Entonces ahí fue cuando tomamos la decisión en Paraguay, ya que era madrugada, ya nos dieron alimento en Paraguay, nos cargaron combustible. La decisión ahí fue rodear por Brasil. Rodeamos por Brasil y a sorpresa de muchos, pero fue una intervención mayúscula de nuestro embajador en aquel entonces en Brasil, porque estaba Bolsonaro, que nos permitieran volar por Brasil con Evo arriba, porque Perú nos negó volar y cargar combustible, cuando el acuerdo entre cancilleres era que cargábamos combustible. Entonces nos negaron cargar combustible e incluso pagado combustible y sobrevolar el espacio aéreo. Y ahí nomás me dijeron, el único favor que te pido es no volar sobre Bolivia. Y ahí conocimos la ruta, y ya en ruta Perú accedió a que sobrevoláramos, pero cuando íbamos a atravesar Ecuador, y en vuelo, Ecuador nos dice, no atravieses mi espacio aéreo, con la autorización,
incluso hubo negociaciones diplomáticas de decir, ¿sabes qué? Ni siquiera vamos a pensar en meterte al Tratado de Libre Comercio entre los países, que él quería estar en la Alianza del Pacífico, ¿no? Se interrumpieron las conversaciones diplomáticas para entrar a la Alianza del Pacífico. Y nos manda a dar la vuelta por Perú, bueno, que Perú accedió y nos saca al mar. Digo, la verdad, ya yo eché mi pestañita en ese momento, tenía un día y medio 200,000, ya no vi ese desvío, pero ahí sí se empezaron a preocupar, pues, ¿no? Por el desvío y a mandarnos a mar y pasar por las Islas Galápagos, etcétera, etcétera. Digamos que fueron los momentos pues ahí que se vivieron complejos. Lo que narra el libro, lo que narra las Guacamayas Dix, pues es cierto, ¿no? Es cierto, por algo está escrito, está en las memorias, está en otros libros, está en el documental, está en la película que viene, que va a salir en Argentina. Me faltó contestarle algo a Arturo. Cuando Evo se va de aquí, no es porque se vaya corrido de aquí, se va porque venía un proceso electoral en Bolivia, y en donde está el mayor número de migrantes de Bolivia fuera de ese país es en Argentina. Son 10 millones de población, tienen 1 millón de habitantes migrantes legalmente en Argentina. Entonces, además era en donde electoralmente podría operar más cerca, ¿no? Porque indiscutiblemente la figura de Evo sigue arrastrando, y si ustedes lo pueden ver, sigue impactando políticamente, ¿no? El ministro Arce, hoy presidente de Bolivia, fue su secretario de Economía en su gobierno, y es una mente brillante y tiene un libro muy interesante que después les paso el nombre, porque ahorita no me acuerdo, que vale la pena leer. Ahí viene mucho el estado de bienestar en Bolivia, y vale la pena leerlo, y no niega a la inversión privada, sino sí con condiciones del Estado, porque el Estado no debe perder. Bueno, muchas gracias. Economía mixta. Economía mixta. Voto. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias.